Queridos hermanos y amigos, estamos nuevamente con ustedes para continuar con esta serie de devocionales celebrando Pentecostés. Queremos invitarte a que no te pierdas cada uno de los diferentes episodios o cápsulas que vamos a estar compartiendo para que puedas seguir el hilo de los diferentes temas que tratamos referentes al Pentecostés y al Espíritu Santo. En esta ocasión quiero compartirte acerca de la naturaleza del Espíritu Santo, pero siendo más específico, hablando de su personalidad. Te quiero recordar también que estos son devocionales, no pretenden ser un estudio exhaustivo, sino sacar algunos elementos que encontramos en la Biblia y poderlos aplicar a nuestra vida diaria, poder encontrar en ellos instrucción, pero también una aplicación que nos ayude a mejorar, a perfeccionar cómo nos estamos relacionando y cómo entendemos la doctrina del Espíritu Santo. Hablándote en este tema que te he dicho acerca de la personalidad del Espíritu Santo, leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 16, 13 al 15, lo que Cristo afirma acerca del Espíritu Santo, y notamos ahí cómo Jesús empieza a enseñarnos con sus palabras, con cómo se dirige al Espíritu Santo, acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Con esto aclarando que el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es tampoco una emanación, no es un símbolo, no es una influencia. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Obviamente, cuando hablamos de tercera persona, no quiere decir que tenga un rango menor, sino sencillamente señala el orden que vemos en la Escritura, pero no tiene una diferencia en cuanto a poder, no tiene una diferencia en cuanto a capacidades dentro de la Trinidad. En la economía de la Trinidad, el Espíritu Santo está al mismo nivel que el Padre y el Hijo, que la persona del Padre, que la persona del Hijo. Entonces, entendiendo eso, en esta ocasión, quiero recordarte que en las Escrituras, cuando vamos a las Escrituras, encontramos que el Espíritu Santo nos da evidencia de su personalidad por cuanto tiene conocimiento propio, por cuanto tiene sentimientos propios, por cuanto tiene voluntad propia. Y estos elementos diferenciados del conocimiento, los sentimientos y la voluntad del Padre, diferenciado del conocimiento, los sentimientos y la voluntad del Hijo. Estas características que vemos a lo largo de la Escritura, no precisamente y no específicamente en el pasaje de Juan 16, sino en toda la Escritura, nos enseñan y nos ilustran cómo el Espíritu Santo tiene una función dentro de la Trinidad, tiene una posición en la Trinidad y tiene también un rol dentro del plan redentor de Dios. Es decir, que estos elementos que vemos en la Escritura nos hablan y nos dejan en evidencia la realidad de su personalidad. Ahora, eso también va a afectar y va a cambiar en cómo nos relacionamos, cómo nos referimos y cómo hablamos de Él. Es muy diferente relacionarnos o referirnos, sobre todo en nuestro lenguaje, en nuestras palabras, al Espíritu Santo como una persona, a verlo como si fuera una fuerza, como si fuera una energía o un poder nada más. Cuando vemos las Escrituras, los diferentes pasajes, nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo en su personalidad, siendo una persona, tiene habilidades, tiene acciones de una persona. Por ejemplo, leemos en la Escritura que el Espíritu Santo guía, que el Espíritu Santo convence, que el Espíritu Santo manda y dirige a los hombres, que el Espíritu Santo realiza milagros, que el Espíritu Santo llama a los siervos de Dios para servicios especiales, que el Espíritu Santo envía para la misión cristiana. Todos estos elementos y aún más actividades que vemos en la Escritura del Espíritu, acerca del Espíritu Santo, por ejemplo, que el Espíritu Santo actúa personalmente y actúa también de manera diferenciada de cómo lo hace el Padre y cómo lo hace el Hijo, o cuando vemos también cómo se relaciona de forma
independiente con las personas, con los discípulos de Cristo. Cuando vemos cómo el Espíritu Santo tiene una intervención en la vida de cada uno de los creyentes que es diferenciada, que es específica y que se puede identificar en la vida de los discípulos. Vemos cómo todo esto son argumentos y son evidencias acerca de su personalidad. Ahora, esto también nos debe llevar a entender que nosotros no somos movidos por su influencia, porque ya estaríamos creyendo que solamente es un poder o es una energía que mueve. Si el Espíritu Santo es una persona, entonces nosotros somos movidos por su voluntad. Somos movidos por su intervención en nuestra vida, es decir, por sus mandatos, por sus propósitos, por la misión que nos da, por las tareas a las que nos comisiona. Por eso somos movidos, no porque el Espíritu Santo sea una energía que infunde algún tipo de poder, ¿no? Sino porque Él es una persona que posee poder. Entonces, todo esto quiero que notes cómo cambia tu percepción y también debe cambiar en cómo hablas acerca del Espíritu Santo y cómo te relacionas con el Espíritu Santo. Nosotros nos relacionamos con el Espíritu Santo de una manera objetiva, de una manera que puede ser de la misma forma en que lo hacemos con una persona. De otra manera tendríamos que modificar cómo nos relacionamos con Él. Ahora, también acerca de esto, notamos que su intervención en nuestra vida es clara, no es mística. Es decir, no es que de una manera que no podamos distinguirla, sino que es clara porque es una persona. Su intervención en nuestra vida es congruente, congruente con su personalidad, congruente con su misión, congruente con sus funciones, pero también congruente con el carácter de Cristo. También es congruente con los atributos de Dios, atributos que el Espíritu Santo posee por ser una persona también. Obviamente una persona en la eternidad, una persona divina. Entonces también notamos que nuestra relación con Él va a concordar con los objetivos de Dios y no va a contradecir ni va a estorbar el plan de Dios para la vida del hombre. Dentro de la administración divina, el Espíritu Santo juega un rol particular para la vida del creyente y para la vida de la iglesia, que más adelante, con el favor de Dios, también vamos a tener oportunidad de tratar estas maneras en cómo se ve el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. También entender que el Espíritu Santo es una persona nos debe llevar a confiar en Él. Y nuestra confianza en el Espíritu Santo se va a acrecentar en la medida en que conozcamos más de Él, en que entendamos más acerca de cómo Él nos muestra su voluntad, conforme entendamos cuál es la misión que nos ha dado en nuestra vida personal. Todo esto lo vamos a descubrir si nosotros aprendemos a relacionarnos con el Espíritu Santo como una persona, porque eso es lo que encontramos a lo largo de la Escritura. Quiero dejarte para que puedas leer en casa, puedas compartir con los tuyos Juan capítulo 16, los versículos 7 al 13 sobre todo, y puedas distinguir cómo ves ahí al Espíritu Santo. Ahora, aquí en la descripción del video también te vamos a dejar 2 preguntas para que puedas reflexionar con tu familia y 2 motivos o razones por las cuales puedes orar en este sentir acerca del Espíritu Santo. Dios te bendiga y espero que esta herramienta pueda serte útil para tu vida devocional. Nos vemos la próxima semana.